Mi nombre es Nadia El Masri. Después de años de estudios, excavaciones y fracasos, me encontraba aquí, liderando mi propia expedición. Un privilegio que pocos alcanzan y que yo había perseguido con uñas y dientes. Había dedicado mi vida a descifrar los secretos más ocultos de esta tierra, y algo me decía que este nuevo hallazgo sería diferente. Durante meses habíamos estado trabajando en el Valle de los Reyes, buscando evidencias de una posible tumba no registrada. Los textos antiguos sugerían la existencia de un faraón olvidado, alguien que había sido deliberadamente borrado de los registros históricos. El único indicio de su existencia eran unos jeroglíficos en una pared de la tumba de Ramsés III. Algo, o alguien, lo había hecho desaparecer de la historia. Desde entonces, esa idea no había dejado de atormentarme. Mi equipo trabajaba sin descanso. La mezcla de emoción y agotamiento era evidente, pero algo en el aire ese día parecía diferente. Había una tensión, una especie de electricidad que se intensificaba con cada palada que dábamos. Habíamos llegado más profundo de lo que ningún otro equipo había excavado en esta área en décadas. Ya no estábamos en el mapa arqueológico conocido. Estaba inspeccionando un panel de piedra cuando uno de los obreros locales, Samir, vino corriendo hacia mí, agitado. Habían encontrado una pared inusualmente lisa, casi como si fuera una entrada sellada. Mi corazón dio un vuelco. Dejé caer mis notas y corrí hacia el lugar. Parecía que la roca había sido manipulada a propósito, escondiendo algo detrás de ella. Ordené detener los trabajos por un momento mientras analizaba la situación. El equipo de geólogos y arqueólogos discutían sobre cómo proceder. Había ansiedad, un miedo a dañar lo que estuviera detrás. Pero todos sabíamos lo que implicaba ese descubrimiento, podríamos estar a punto de desvelar uno de los mayores secretos de Egipto. A pesar de las décadas de experiencia, no pude evitar sentir una excitación infantil. Al caer la tarde, decidimos intentar una pequeña apertura para ver qué había detrás de la pared. El silencio del equipo era absoluto, roto solo por el roce del metal contra la roca. Y entonces, cuando la última piedra cedió, una ráfaga de aire antiguo nos envolvió. Delante de nosotros, una cámara en las profundidades del desierto se reveló. Mis ojos tardaron en acostumbrarse a la penumbra, pero lo que vi me dejó sin aliento. Las paredes estaban cubiertas de jeroglíficos detallados, historias grabadas en piedra. Y al fondo de la cámara, algo que me hizo detenerme en seco. Una urna. Estaba parcialmente enterrada en la arena, con un color oscuro que contrastaba con los dorados y rojos de las otras reliquias a su alrededor. La decoración que la rodeaba era extraña, nada que yo hubiera visto antes. Sin previo aviso, el suelo bajo mis pies comenzó a temblar. ¿Un terremoto? Los gritos de mis compañeros rompieron el silencio reverencial. El suelo crujió mientras la cámara entera parecía estremecerse con una fuerza inesperada. No era raro que el desierto presentara estos movimientos, pero este era distinto, más localizado, como si el suelo bajo nosotros estuviera despertando de un letargo. El equipo corrió hacia la salida, pero yo no podía apartar la vista de la urna. En mi interior, una mezcla de miedo y fascinación me paralizaba. Finalmente, el ruido del derrumbe detrás de mí me sacó de mi trance. Una parte de la entrada había caído, bloqueando temporalmente nuestra única ruta de salida. Los gritos de mis compañeros sonaban mientras luchaban por abrirse camino entre el polvo y los escombros. Finalmente, después de lo que parecieron horas, logramos estabilizar la entrada. Las respiraciones agitadas llenaban el aire mientras nos recostábamos en la arena, cubiertos de polvo y sudor. Después de la conmoción del terremoto y el caos que nos envolvió al descubrir la cámara, no pude dormir esa noche. Mi mente volvía una y otra vez a la urna que habíamos encontrado. Mientras todos intentaban descansar, yo me encontraba en mi tienda, revisando las notas y fotografías que habíamos tomado. Al amanecer, con los primeros rayos de luz filtrándose por el desierto, volvimos a la cámara. El aire aún estaba cargado de polvo, pero la sensación de que algo inusual nos rodeaba era innegable. Mientras caminábamos hacia el interior, me di cuenta de que los trabajadores locales evitaban acercarse demasiado, murmurando en árabe sobre antiguas maldiciones y castigos de los dioses. No les culpaba.
El equipo estaba reunido en torno a la urna. A primera vista, parecía de basalto, pero al tacto tenía una textura casi suave. Los jeroglíficos que la cubrían no eran los típicos que describen la vida de un faraón o los logros de su reinado. Eran crípticos, caóticos, grabados con urgencia. Al traducir los primeros fragmentos, me quedé helada. Sellado por el faraón, para nunca abrirse. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. A mi alrededor, los miembros de mi equipo estaban divididos. Karim, uno de los asistentes más cercanos, era escéptico, como siempre, estaba ansioso por desentrañar los misterios a cualquier precio. Lo conocía bien, un arqueólogo brillante, pero con una tendencia peligrosa hacia el riesgo. Él veía esta advertencia como una superstición, algo que los antiguos egipcios habían utilizado para proteger sus tesoros de los saqueadores. Vamos, Nadia, no podemos detenernos ahora por un montón de advertencias de hace miles de años. Sabemos que los egipcios usaban este tipo de trampas psicológicas para alejar a los intrusos. Si dejamos pasar esto, alguien más vendrá y lo abrirá. Y entonces seremos recordados como los que dejaron escapar el hallazgo del siglo, dijo con una sonrisa. Sin embargo, otros no estaban tan seguros. El doctor Feruk, un egiptólogo respetado que había estado conmigo en muchas excavaciones, mostró un creciente nerviosismo. Nunca he visto nada como esto. Los textos no son normales. No sé tú, pero creo que debemos proceder con más cuidado, advirtió, su voz temblando un poco. Me encontraba en una encrucijada. Parte de mí sabía que el arqueólogo tenía razón. Como científicos, no podíamos dejarnos intimidar por leyendas y advertencias antiguas. Finalmente, después de horas de discusión, decidí que abriríamos la urna, pero con extrema precaución. Nos preparábamos como si estuviéramos a punto de desactivar una bomba. Karim, como siempre, fue el primero en ofrecerse para abrirla. Con manos firmes pero un brillo de impaciencia en sus ojos comenzó a trabajar en el sello que rodeaba la tapa de la urna. Cada movimiento sonaba en el silencio de la cámara, el sonido metálico de las herramientas contra la piedra aumentaba la tensión que nos rodeaba. Finalmente el sello cedió. La tapa de la urna se levantó con un leve crujido, como si fuera la primera vez que se movía en miles de años. El aire en la cámara cambió de inmediato, volviéndose más frío y denso. Todos nos quedamos en silencio, expectantes. Entonces, vimos lo que había dentro. Una masa negra, viscosa, que se retorcía suavemente bajo la luz de nuestras linternas. No se parecía a nada que hubiéramos visto antes. No eran cenizas, ni polvo, ni restos momificados. Esta sustancia parecía viva. Todos nos miramos en estado de shock. No había joyas, no había tesoros, solo esta sustancia extraña que llenaba la urna. Karim, con su curiosidad habitual, fue el primero en actuar. Ignorando nuestras advertencias, extendió su mano hacia la sustancia. Solo quiero ver qué es esto. Quizás sea un tipo de resina o algún material de conservación desconocido, dijo, con la voz temblando de emoción. En el momento en que sus dedos tocaron la superficie de la masa, su rostro cambió. Al principio, parecía fascinado, pero en cuestión de segundos, su expresión se tornó en una mezcla de miedo y sorpresa. Está fría, murmuró, pero antes de que pudiera retirar su mano, algo sucedió. La masa negra comenzó a moverse rápidamente, envolviendo su mano y luego su brazo en cuestión de segundos. Gritó, intentando apartarse, pero era demasiado tarde. La sustancia lo estaba absorbiendo, trepando por su cuerpo como si estuviera viva. La escena era estremecedora, una mezcla de confusión y pánico se desató entre nosotros. Intentamos ayudarlo, pero no había forma de detener lo que sucedía. La masa cubrió todo su torso en cuestión de segundos, y sus gritos se convirtieron en jadeos sofocados. No sabíamos qué hacer, solo pudimos observar con impotencia cómo la sustancia desaparecía, siendo absorbida por su piel como si nunca hubiera estado allí, y aunque por fuera parecía estar bien, algo en su expresión había cambiado. ¿Estás bien?, pregunté, aunque la respuesta era evidente. Su rostro, pálido y tenso, me miró con una mezcla de confusión y algo que no pude identificar en ese momento.
Una sombra detrás de sus ojos, algo oscuro y ajeno que parecía observarme desde lo profundo de su ser. Estoy bien, creo, murmuró, aunque su voz era distante, como si hablase desde otro lugar. Lo vi tocarse el pecho, frotando la piel bajo la camisa. El equipo empezó a murmurar entre sí, asustados por lo que acababan de presenciar. Nadie sabía qué decir ni qué hacer. De repente, se tambaleó. Dio un paso hacia atrás y se sujetó la cabeza, como si un dolor profundo le atravesara el cráneo. Se desplomó sobre una rodilla, respirando con dificultad, y antes de que pudiéramos reaccionar, su cuerpo empezó a convulsionar violentamente. Corrí hacia él, intentando sujetarlo, pero sus espasmos eran incontrolables. Sus ojos se pusieron en blanco y un gruñido gutural surgió de su garganta, un sonido que no parecía humano. Dos de mis compañeros se apresuraron a ayudar, pero al tocarlo, algo extraño ocurrió, su piel estaba fría, anormalmente fría, como si se hubiera congelado desde dentro. Los espasmos continuaron, pero entonces, con una fuerza que no parecía posible, lanzó a uno de mis compañeros por los aires con un simple movimiento del brazo. El hombre aterrizó contra la pared de la cámara con un golpe seco, y todos retrocedimos asustados. «Aléjense de él», grité, mi corazón latiendo con fuerza. Karim se levantó de un salto, sus movimientos rígidos y erráticos. Sus ojos, ahora completamente oscuros, no parecían vernos, como si estuviera mirando más allá de nosotros, o a través de nosotros. Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando me di cuenta de que, en cierto modo, ya no estaba aquí. Algo más lo habitaba. Uno de los miembros del equipo, un joven estudiante que se había unido recientemente a la expedición, intentó acercarse de nuevo, preocupado por su bienestar. Con una velocidad inhumana, giró y lo atrapó por el cuello, levantándolo del suelo con facilidad. El joven gritó, pero el sonido fue silenciado por los dedos que se cerraban alrededor de su garganta. Corrí hacia ellos, gritando para que lo soltara, pero cuando me acerqué lo suficiente, vi algo que me dejó petrificada. Bajo la piel de Karim, algo se movía. Como si el líquido espeso y oscuro fluyera por sus venas, sus músculos se contraían y ondulaban de una manera antinatural. «Déjalo ir», grité con todas mis fuerzas, pero no respondió. Sus ojos negros seguían fijos en algún punto invisible mientras el joven estudiante pataleaba, luchando por respirar. Fue Feruk quien, con una valentía desesperada, se lanzó sobre él con una pala, golpeándolo en el costado. El impacto hizo que soltara al chico, que cayó al suelo jadeando, pero lo que sucedió después fue aún más estremecedor. Se giró lentamente hacia el doctor, una sonrisa grotesca y distorsionada en su rostro. Parecía complacido, como si lo que acababa de suceder no le hubiera hecho daño alguno. Los músculos de su cuello y rostro se tensaban de una manera antinatural. Antes de que el doctor pudiera retroceder, Karim lo golpeó en el pecho con una fuerza brutal. Cayó de espaldas, y el sonido de sus costillas rompiéndose fue como un disparo en el silencio. El miedo me paralizó por un segundo, y antes de que pudiera hacer algo, el arqueólogo comenzó a correr. Sus movimientos no eran humanos. Corría a cuatro patas, como un animal, y salió de la cámara en un instante, perdiéndose en la vasta extensión del desierto. Todo sucedió tan rápido que nadie tuvo tiempo de reaccionar. Solo oíamos el eco de sus pasos alejándose, la pesada respiración de los heridos, y el viento del desierto que volvía a soplar, llenando la cámara con un susurro inquietante. Miré a mi alrededor. Algunos de mis compañeros estaban en estado de shock, otros temblaban de miedo. Yo misma no sabía cómo reaccionar. Sabía que teníamos que ir tras él, detenerlo antes de que pudiera hacerle daño a alguien más, pero ¿cómo íbamos a detener a algo que ya no era humano? Me arrodillé junto al doctor, que respiraba con dificultad, y le sujeté la mano. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de dolor. Creo que esto es lo que trataron de advertirnos. Miré la urna, ahora vacía, y los jeroglíficos que la rodeaban. Los símbolos que antes parecían advertencias vagas ahora cobraban un nuevo y estremecedor sentido. Después de lo que le sucedió, la atmósfera en el campamento se había vuelto insoportable. Sabía que la respuesta estaba en los jeroglíficos de la cámara. Me adentré de nuevo en la cámara funeraria con mi linterna,
iluminando las paredes cubiertas de inscripciones. Mientras los demás intentaban recomponerse, algunos heridos, otros todavía conmocionados, yo me sumergí en los antiguos textos que, lo sabía, contenían la clave para lo que estaba sucediendo. Pero con paciencia y cuidado, comencé a descifrar las líneas más importantes. A medida que avanzaba, las piezas de una historia inquietante empezaron a emerger. La cámara no era simplemente una tumba, como habíamos supuesto en un principio. No era el lugar de descanso de un faraón o de un noble olvidado. Era mucho más siniestra. Los jeroglíficos describían a una entidad llamada el Hijo de los Abismos. Según las inscripciones, no había venido de la tierra, sino que había caído del cielo en una época remota, durante el reinado de un faraón cuyo nombre había sido deliberadamente borrado de los registros históricos. Una oscuridad caída de las estrellas, una semilla enviada por seres que habitan más allá del cielo, recitaba en voz baja mientras leía. El faraón, al ver el caos que traía consigo, intentó usar su poder, pero fue consumido. Sellado en la oscuridad con el líquido vital del linaje real. El faraón había intentado controlar la entidad, pero había fallado. En lugar de destruirla, había creado esta cámara como una prisión, un lugar donde la oscuridad sería contenida para siempre. La urna no era un simple recipiente funerario, era una jaula para algo que no debió haberse liberado. Una jaula que nosotros habíamos roto. El miedo se apoderó de mí. El Hijo de los Abismos, esa criatura que había poseído a Karim, no era una maldición común, ni siquiera una plaga. Era algo más antiguo, algo que no pertenecía a este mundo. Justo cuando la magnitud del desastre comenzó a hundirse en mi mente, escuché un ruido detrás de mí, un rasguño suave, como uñas arañando la piedra. Giré rápidamente la linterna, proyectando su haz por las sombras de la cámara. Vi a uno de mis compañeros más jóvenes, que estaba en la entrada de la cámara, su rostro pálido y con los ojos muy abiertos. ¿Qué sucede?, le pregunté, aunque en mi interior ya sentía una creciente sensación de alarma. Sus ojos, normalmente llenos de curiosidad y energía, estaban vacíos, apagados. No respondió. En su lugar, se llevó la mano al cuello y comenzó a rascarse furiosamente, como si intentara quitarse algo de la piel. Entonces, vi lo que estaba sucediendo. Bajo la piel de su cuello, la misma sustancia negra que había absorbido a Karim comenzaba a retorcerse, desplazándose bajo la superficie como una sombra viviente. Asustada, me di cuenta de que estaba cayendo bajo la influencia de la criatura. No, no, no. Grité, corriendo hacia él, pero ya era demasiado tarde. Con un gruñido gutural, se desplomó en el suelo, convulsionando. La sustancia negra se extendía rápidamente por su cuerpo, invadiendo cada parte de él. Gritó una vez, un sonido ahogado y desesperado, antes de que sus ojos se volvieran completamente oscuros. Retrocedí, buscando una salida. Los músculos de su cuerpo se hincharon bajo la piel, y con un alarido, se lanzó hacia mí. Me moví instintivamente, buscando cualquier cosa que pudiera usar como arma. Mis manos encontraron una antorcha cercana y la encendí, arrojando su luz vacilante por la cámara. En ese instante, se detuvo, su mirada fija en la llama. Sus ojos, oscuros y vacíos, parecían esquivar la luz, como si la odiaran. Aproveché su momentáneo titubeo para retroceder. El pánico me inundó. La criatura estaba extendiéndose, tomando a más personas, una a una. Mi mente estaba desbordada luchando por encontrar alguna lógica, alguna solución, pero solo podía pensar en una cosa: escapar. El caos se desató completamente. El compañero, ahora completamente perdido, atacaba a cualquiera que estuviera cerca. Los demás intentaban defenderse como podían, pero estaban cayendo rápidamente bajo la influencia de la sustancia, sus cuerpos retorciéndose, sus gritos transformándose en gruñidos inhumanos. Corrí hacia la entrada, esquivando los ataques de los poseídos, sus movimientos erráticos y violentos. La cámara se había convertido en un campo de batalla. Mis manos temblaban, aún aferradas a la linterna y la antorcha que había encendido para ahuyentar a los poseídos dentro de la cámara. Miré alrededor desesperadamente. No había señales de los miembros del equipo que habían sido consumidos por la criatura.
Intenté calmarme, pero mi mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos confusos. El hijo de los abismos tenía el control, y lo más estremecedor era que yo no tenía idea de cómo detenerlo. No había forma de comunicarme con el mundo exterior. El equipo de radio había quedado destruido durante el terremoto, y la cobertura en esa parte del Valle de los Reyes era inexistente. A lo lejos, vi movimiento. 2 figuras se acercaban corriendo desde una de las tiendas. Al principio pensé que eran más poseídos, pero cuando se acercaron lo suficiente, reconocí a Sahir y a Layla, 2 de los pocos que aún no habían sido tocados por la sustancia. Sus rostros estaban pálidos, marcados por el miedo y el agotamiento. Nadia, gritó Sahir, agitado, con la voz entrecortada por el esfuerzo. No queda tiempo, vienen tras nosotros. Layla, con el rostro cubierto de sudor y polvo, apenas podía hablar. Están cambiados, no son ellos. Tenemos que irnos antes de que nos atrapen. Asentí, aunque la realidad de la situación me abrumaba. No sabía hacia dónde podíamos ir. Estábamos en medio del desierto, rodeados por kilómetros de arena y roca, sin vehículos funcionales y con la oscuridad de la noche acercándose rápidamente. Y detrás de nosotros, escondidos en las sombras, nuestros antiguos compañeros, ahora convertidos en cazadores bajo el control de una entidad cósmica. ¿Tienen alguna arma?, pregunté, mi voz sonaba más firme de lo que me sentía por dentro. Negaron con la cabeza, sus miradas reflejaban desesperanza. Miré a mi alrededor buscando cualquier cosa que pudiera servirnos para defendernos. Usaremos lo que tengamos, dije con un tono más decidido. Corrí hacia las herramientas y tomé un pico de hierro entregándole a Sahir una pala y a Layla una de las barras de hierro. Eran armas primitivas, toscas, pero eran mejor que nada. No tuvimos tiempo de formular un plan. Desde la oscuridad, emergieron figuras tambaleantes. Primero fue Ahmed, con sus ojos completamente negros y un rictus antinatural en su rostro. Detrás de él, otros 2 de nuestros compañeros, fusionados con esa extraña sustancia negra que serpenteaba bajo su piel, retorciéndose y brillando débilmente bajo la luz menguante. Se movían de una manera extraña, como si sus cuerpos ya no obedecieran las leyes de la física. Sus movimientos eran espasmódicos, torpes, pero rápidos. «¡Corran!», grité. Nos giramos y corrimos a través del campamento, luchando por mantener la velocidad en la arena. Llegamos a una formación rocosa, un pequeño acantilado que ofrecía algo de cobertura. El campamento estaba sumido en el caos. Las carpas se agitaban con el viento, ahora llenas de sombras que se movían. Desde nuestra posición, en lo alto, pude ver cómo los poseídos se deslizaban entre las tiendas, destruyendo todo a su paso. Su fuerza y velocidad no eran humanas. Eran rápidos, y su ferocidad aumentaba a cada minuto. La sustancia negra se movía como una plaga, expandiéndose desde la cámara en la que había sido liberada. Me senté en el suelo, con la espalda apoyada en una roca, intentando recuperar el aliento. Mi mente aún giraba con la imagen de mis compañeros transformándose en monstruos. Pero sabía que no podía rendirme. Aún quedábamos algunos que no habíamos caído bajo la influencia de la entidad, y aún había esperanza de encontrar una manera de detener esta pesadilla. Los jeroglíficos. Ahora, me daba cuenta de que la única manera de contener a el hijo de los abismos era descifrar completamente los textos. Aquellos antiguos símbolos, tallados con desesperación por los sacerdotes de un faraón olvidado, contenían la clave para sellar de nuevo la entidad. Lo que en su momento parecía solo una advertencia mística ahora me parecía una guía, un mapa hacia un ritual antiguo que podría salvarnos. Pero necesitaba saber más, y el tiempo corría en nuestra contra. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Sahir, con la voz tensa mientras vigilaba el campamento desde nuestra posición. No podemos quedarnos aquí. Nos encontrarán. Layla estaba a su lado, con el rostro pálido y sus manos temblando. No podemos seguir corriendo. Esos no se detendrán. Sabía que tenían razón. No había un lugar seguro donde escondernos, y los poseídos acabarían encontrándonos. Estaban siendo guiados por una inteligencia que no era humana, una entidad que no conocía el cansancio ni la duda. Teníamos que actuar, y rápido.
Tenemos que volver a la cámara, dije con firmeza, aunque sentía el miedo subir por mi garganta. Los jeroglíficos, hay más información allí. Algo que no llegué a descifrar del todo. Estoy segura de que contienen la clave para detener esto. Sahir me miró con incredulidad. ¿Volver a la cámara? Eso es una locura. Todo esto comenzó allí. Es peligroso. Lo sé, respondí, sintiendo el peso de la decisión. Pero no hay otra opción. Es la única manera de detener a la criatura. Hay un ritual que puede sellarla de nuevo, pero necesito saber cómo. Si no hacemos algo ahora, este campamento será solo el principio. Layla asintió lentamente, aunque sus ojos brillaban con miedo. ¿Cómo sabemos que el ritual funcionará? No sabemos a lo que nos estamos enfrentando. Porque ya lo hicieron antes, respondí, con los ojos fijos en el suelo. El faraón selló a la criatura. Sabemos que funcionó, porque estuvo contenida durante milenios. No tenemos mucho tiempo, dije, levantándome lentamente y tomando de nuevo el pico. Tenemos que volver a la cámara y descifrar el resto de los textos. Si podemos completar el ritual, podremos sellar a la criatura antes de que sea demasiado tarde. Sin decir más, comenzamos a movernos hacia el campamento, manteniéndonos agazapados entre las rocas para no llamar la atención de los poseídos. El campamento estaba destruido, y en la distancia, podíamos ver las sombras deambulando entre las tiendas. Cuando llegamos a la entrada de la cámara, todo estaba en silencio. Mis manos temblaban mientras entrábamos en la cámara. Sabía que cualquier error podría costarnos la vida, pero no teníamos otra opción. Volvimos a los jeroglíficos, que seguían iluminados por la tenue luz de nuestras linternas. Me arrodillé frente a ellos y comencé a descifrar. Mientras mis ojos recorrían los símbolos, las piezas del rompecabezas comenzaron a unirse. El ritual mencionaba algo más que simples palabras, exigía un sacrificio, algo profundo y antiguo que iba más allá de mi entendimiento. Y luego estaba esa mención inquietante, líquido vital real. Desde que había leído esa frase, el miedo se había instalado en mí. No era solo el hecho de que mi vida estaba en juego, sino que, de alguna manera, yo era la clave para todo esto. No podía dejar de pensar en lo que mi abuelo me había dicho años atrás, en sus historias sobre nuestra ascendencia. Había crecido con relatos sobre el antiguo Egipto, sobre cómo nuestra familia descendía de los faraones, pero siempre había considerado esas historias como mitos familiares. Algo para fortalecer nuestro orgullo, nada más. Pero ahora, al estar cara a cara con una entidad sobrenatural, esas leyendas tomaban una nueva dimensión, una que me estremecía. ¿Y si mi linaje realmente me vinculaba con esos antiguos faraones? ¿Y si yo fuera la única capaz de detener a la criatura? El peso de esa posibilidad era abrumador. Mis manos temblaban al pensar en lo que eso podría significar. El pensamiento de tener que ofrecer mi líquido vital a esa cosa me revolvía el estómago, pero si no lo hacía, toda la humanidad podría estar en peligro. Mis compañeros estaban a mi lado, sus rostros pálidos y tensos. Ambos sabían que estábamos a punto de derrumbarnos. Ninguno de nosotros había dormido desde que comenzó todo esto, y el cansancio se apoderaba de nuestros cuerpos. Pero no podíamos detenernos. El peligro acechaba en cada sombra. ¿Has encontrado algo más en los jeroglíficos?, preguntó Sahir, su voz ronca por el agotamiento y el miedo. Asentí lentamente. Sí. Pero no es lo que quería encontrar. Mi garganta estaba seca, y cada palabra salía con esfuerzo. Hablan de un ritual. Uno que puede contener a la criatura de nuevo. Pero hay un problema, necesito usar mi líquido vital para hacerlo. Layla me miró con ojos llenos de incredulidad. ¿Qué quieres decir? Respiré hondo. Mi familia siempre ha afirmado que descendemos de los faraones. Pensé que solo eran historias, pero los jeroglíficos mencionan que solo alguien de la línea real puede sellar a la criatura. Y ahora creo que esas historias eran ciertas. Si lo que dicen es verdad, soy la única que puede detener esto. Pero eso significa que podría tener que sacrificarme. El silencio que siguió a mis palabras fue tenso.
Antes de que ellos pudieran decir algo, un sonido inquietante nos interrumpió, el crujido de pasos pesados y desordenados acercándose desde la oscuridad. Sabíamos lo que significaba. Los poseídos habían encontrado nuestra ubicación. «¡Corre!», grité. Mientras corríamos, escuché un grito detrás de mí. Me volví justo a tiempo para ver cómo uno de los poseídos saltaba sobre Sahir, derribándolo con una fuerza brutal. El rostro del poseído completamente desfigurado por la masa negra que se retorcía bajo su piel. Sus ojos eran dos pozos vacíos y oscuros. «¡No!», grité, girando hacia ellos, golpeando al poseído con todas mis fuerzas. El impacto lo hizo retroceder lo suficiente como para que mi compañero pudiera levantarse, pero no fue suficiente para detener al poseído, que se recuperó rápidamente, sus movimientos antinaturales e inquietantemente rápidos. Layla gritó cuando vio a dos de ellos acercarse por la izquierda. No teníamos tiempo. Si nos quedábamos allí, seríamos superados. «¡Vamos! No podemos detenernos», grité. Corrimos por las ruinas, pero los poseídos parecían adelantarse a cada uno de nuestros movimientos. Se movían con una coordinación inquietante, como si la criatura que los controlaba supiera exactamente hacia dónde nos dirigíamos. Estaban cerrando el cerco. Llegamos a un pequeño pasaje entre las rocas, y nos deslizábamos por él cuando otro de los poseídos apareció de repente frente a nosotros. Layla, con la barra de hierro aún en las manos, reaccionó de inmediato. Gritando de puro miedo y furia, lo golpeó en la cabeza con todas sus fuerzas. El poseído cayó al suelo, pero seguía moviéndose, su cuerpo retorciéndose de manera grotesca. Los gruñidos de los otros seres se hacían más fuertes, y podíamos sentir su aliento frío a nuestras espaldas. Finalmente, llegamos a una pequeña cámara oculta dentro de las ruinas, un espacio lo suficientemente pequeño como para ofrecernos un respiro. Nos arrinconamos, jadeando, con las espaldas contra la pared. Los gruñidos de los poseídos sonaban en el pasillo fuera de la cámara, pero por un milagro no nos habían encontrado aún. Mientras intentábamos recuperar el aliento, el peso de la verdad me golpeó de nuevo. El ritual tenía que tomar una decisión. ¿Sería capaz de sacrificarme para sellar a la criatura? No tenía otra opción. Respiré hondo, intentando controlar el temblor en mis manos. Tenemos que volver a la cámara de la urna y hacer el ritual. Si no lo hacemos, todo estará perdido. El aire dentro de las ruinas era denso, casi irrespirable, mientras avanzábamos cautelosamente por los pasillos oscuros. Cada paso retumbaba en el silencio como una amenaza inminente, y aunque los gruñidos de los poseídos aún sonaban a lo lejos. Mis pensamientos se arremolinaban mientras nos acercábamos de nuevo a la cámara donde todo había comenzado. Mis compañeros caminaban en silencio a mi lado, sus rostros marcados por el miedo y el agotamiento, pero era yo quien sentía el peso invisible de una presencia maligna observándome. «No deberías haber regresado, Nadia», susurraba una voz familiar, suave pero venenosa, era la voz de Karim, como si aún pudiera hablarme con la misma ternura de antes. Pero ahora había algo distinto, algo retorcido en el tono. «Sabes que no puedes ganar. No puedes salvarlos. ¿Para qué seguir luchando?». El pasillo se oscurecía a medida que nos acercábamos a la cámara. Las sombras a nuestro alrededor parecían estirarse y alargarse, como si cobraran vida, moviéndose con una intención que no comprendía. Podía sentir cómo el ambiente cambiaba, la temperatura bajaba abruptamente, y las paredes mismas parecían encogerse a nuestro alrededor. Sahir se detuvo de repente, con la respiración agitada, mirando a su alrededor. «¿Sienten eso?», murmuró, con los ojos llenos de miedo. «Es como si algo estuviera observándonos». Layla, temblando, asintió sin decir una palabra, sus manos apretadas alrededor de la barra de hierro. Yo, sin embargo, sabía lo que estaba pasando. Él estaba jugando con nosotros. Manipulando el ambiente, torciendo la realidad a su antojo. Las sombras eran su arma, pero también lo era nuestra mente. «Karim», susurré. «Sé que puedes oírme». Un silencio inquietante se apoderó de la cámara por un momento, como si incluso el propio aire se hubiera detenido para escuchar. Luego, la voz volvió,
Esa voz que ya no pertenecía al hombre que conocí. ¿Por qué sigues llamándome por ese nombre, Nadia? Él ya no está. Solo soy lo que siempre debió ser, lo que siempre estuvo aquí, esperando que tú lo liberaras. Mi corazón se aceleró, y una fría oleada de culpa me recorrió. Era cierto. Todo esto había comenzado porque yo decidí abrir la urna. Yo lo liberé. Y ahora él se deleitaba con esa culpa, alimentándose de mi arrepentimiento. Las sombras alrededor comenzaron a moverse de nuevo, más rápido esta vez, como si estuvieran vivas. Se retorcían en las paredes, extendiéndose hacia nosotros. Pude ver cómo mis compañeros miraban a su alrededor, sus respiraciones entrecortadas por el miedo. De repente, una de las sombras cobró forma y se abalanzó sobre Sahir. Gritó, levantando la pala para defenderse, pero era inútil. La oscuridad se movía como humo, envolviendo su brazo y tirándolo al suelo con una fuerza brutal. Corrí hacia él, tratando de apartar las sombras que se enroscaban en su cuerpo como serpientes, pero mis manos pasaban a través de ellas. Layla gritó y retrocedió, mientras otra sombra tomaba forma detrás de ella, arrastrándola hacia las paredes de la cámara. La criatura no necesitaba cuerpos físicos para atacar. Estaba jugando con nuestra percepción de la realidad, usando nuestra propia desesperación contra nosotros. No puedes escapar de mí, Nadia, susurró la voz. Siempre he sabido lo que temes. He visto tus pesadillas, tus inseguridades. Y ahora las usaré para destruirte. Entonces lo vi, una figura oscura, avanzando desde el centro de la cámara. Su rostro estaba deformado, sus ojos completamente negros, y su cuerpo parecía retorcido, cubierto por esa sustancia negra que lo había consumido. Era una pesadilla hecha carne. ¿Lo ves?, dijo la criatura con una sonrisa fría. Todo esto es por ti. Todo porque decidiste abrir lo que nunca debió abrirse. ¿Cuántas veces te preguntaste si debías detenerte? ¿Cuántas veces ignoraste las advertencias? Y ahora, tú también serás parte de esto. La figura se acercaba, pero algo más estaba sucediendo. La cámara misma comenzó a cambiar. Las paredes parecían retorcerse, como si estuvieran vivas, y los jeroglíficos que antes eran estáticos empezaron a moverse, cambiando sus formas ante mis ojos. Las imágenes representaban escenas distorsionadas de mi propia vida, como si la cámara estuviera reflejando mis recuerdos más oscuros y los estuviera transformando en algo grotesco. Imágenes de mis padres, de mis amigos, incluso de mí misma, todo distorsionado por la sombra negra. No solo estaba jugando con mi mente, estaba reescribiendo mi realidad. No es real, murmuré para mí misma, intentando aferrarme a la cordura. No es real. No es real. Pero las sombras seguían moviéndose, extendiéndose por las paredes, por el suelo, hacia mí. Mis compañeros gritaban, sus voces cada vez más lejanas, atrapadas en sus propias visiones estremecedoras. Yo no podía detener lo que estaba sucediendo. Sentía que mi mente comenzaba a romperse, como si estuviera al borde de la locura. Todo esto es por ti, susurró la voz una vez más. Ven, únete a mí. Deja de luchar. Y entonces lo vi, una visión de nosotros dos, de Karim y yo, juntos, como habíamos estado antes de todo esto. Su rostro ya no estaba desfigurado, sus ojos ya no eran pozos de oscuridad. Era la persona que conocí, que amé. Me miraba con ternura, como si todo pudiera volver a ser como antes. Como si pudiera salvarlo. Solo tienes que rendirte, dijo, extendiendo su mano hacia mí. Todo este sufrimiento puede terminar. Por un breve momento, sentí la tentación. Un deseo profundo de acabar con todo, de dejar de luchar, de rendirme a la oscuridad. Pero entonces, algo en mi interior despertó. No podía dejar que la criatura ganara. No podía rendirme. No, grité, apartando la visión de mi mente. Tú no eres Karim. Nunca lo serás. Con furia, levanté la antorcha que aún sostenía en mi mano y la dirigí hacia las sombras que me rodeaban. La luz titilante atravesó la oscuridad, y por un breve momento, las sombras retrocedieron, retorciéndose como si estuvieran heridas.
Debemos salir de aquí, grité, luchando contra las sombras que aún se arrastraban por el suelo. Corríamos, jadeando y sin rumbo, mientras los pasillos se estrechaban a nuestro alrededor. El único sonido, aparte de nuestros pasos apresurados, era el eco lejano de los gruñidos y lamentos de las criaturas poseídas, retumbando a través de las paredes de piedra. Ellos estaban cerca, demasiado cerca, y aunque sabíamos que no podíamos detenernos, el agotamiento comenzaba a hacer mella en nuestros cuerpos. Por aquí, grité, señalando un pasaje lateral más estrecho. No había tiempo para pensar. Nos habíamos adentrado más profundamente en el subsuelo del templo, un antiguo complejo que parecía diseñado para confundir y atrapar a cualquiera que se aventurara demasiado. Habíamos tropezado con lo que ahora sabía que era un laberinto, quizás creado siglos atrás para mantener sellada a la entidad o para evitar que otros llegaran a ella. Ahora, irónicamente, nos atrapaba a nosotros. Las paredes del pasaje estaban cubiertas de jeroglíficos erosionados, como si la historia misma hubiera sido borrada por el tiempo, pero había algo más. Sentía una presencia opresiva en cada rincón, como si los espíritus de quienes habían construido este lugar todavía vagaran, acechándonos. Girábamos por corredores idénticos, solo para terminar de nuevo en el mismo lugar. Mis manos estaban temblando mientras sostenía la linterna, tratando de mantener la calma, pero sabía que estábamos perdiendo el control. Sahir se detuvo bruscamente, doblado por el cansancio, apoyándose en una pared. Esto no tiene sentido, no tiene fin. ¿Qué es este lugar? Un laberinto, respondí con voz apagada. Un antiguo mecanismo de defensa. Los sonidos de las criaturas se acercaban, más fuertes y desesperantes. Nos pusimos en movimiento de nuevo, esta vez más rápido, pero con cada giro del pasillo, mi esperanza se desvanecía. A mi alrededor, las paredes parecían estrecharse aún más, acercándose lentamente como si el propio laberinto intentara aplastarnos. Mi linterna parpadeaba, lanzando sombras que parecían retorcerse en formas grotescas, figuras humanas deformadas que observaban desde las grietas. Entonces, sucedió. Una de las criaturas apareció al final del pasillo, avanzando rápidamente, su figura distorsionada y en sombras. Su rostro estaba cubierto por la misma masa negra que había tomado a los otros, pero su cuerpo se había alargado grotescamente, como si algo lo hubiera desgarrado desde dentro. Gruñía de manera inhumana, con los ojos oscuros y vacíos que nos miraban fijamente. La criatura se lanzó hacia nosotros, y en el caos que siguió, todo se desmoronó. Sahir intentó detenerla con la pala, golpeándola con todas sus fuerzas, pero el monstruo lo empujó hacia una de las paredes con una violencia desgarradora. El sonido de su cuerpo chocando contra la piedra fue estremecedor. Vi su expresión de dolor mientras caía al suelo. Layla intentó golpear a la criatura con su barra de hierro, pero fue como golpear una sombra, la criatura apenas pareció sentirlo. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, me lancé hacia mi compañero, quien yacía en el suelo, retorciéndose de dolor. Estaba demasiado herido. Sabía lo que eso significaba. «Déjame», gritó él con voz temblorosa, sus ojos llenos de desesperación. «Tienen que escapar». Me negué a aceptar lo que estaba pasando. No podía dejarlo, no después de todo lo que habíamos pasado juntos. Pero Layla me agarró del brazo, sus ojos llenos de lágrimas. «Nadia, debemos irnos. O nos alcanzarán a todos». El monstruo volvió a lanzarse hacia nosotros, con los brazos extendidos como garras. Sahir, con un último acto de valor, se levantó lo suficiente para arrojar la pala hacia la criatura, distrayéndola lo suficiente para darnos una oportunidad. «Corre», gritó con todas sus fuerzas, pero su voz se desvaneció en el eco de los pasillos. Me obligué a moverme, mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Las paredes seguían cerrándose a nuestro alrededor, los pasajes cada vez más angostos, y las criaturas acechaban en cada esquina. Corríamos a ciegas, apenas viendo a dónde nos dirigíamos, pero el pánico impulsaba cada uno de nuestros pasos. Finalmente, llegamos a una cámara más amplia. Las paredes estaban cubiertas de jeroglíficos. Pero entonces, las sombras se movieron de nuevo. Desde el fondo de la sala, los sonidos se hicieron más claros, más cercanos, pasos arrastrándose,
como si algo pesado se moviera lentamente por el suelo. Las sombras en las esquinas parecían alargarse, deformarse. Y luego, de entre esas sombras, comenzaron a emerger las figuras que más temía ver. Mis compañeros. O lo que quedaba de ellos. Todos aquellos que había visto sucumbir ahora caminaban de nuevo, sus cuerpos retorcidos y grotescos, controlados por el hijo de los abismos. Eran una horda. Una pesadilla de carne deformada y mirada vacía. No puede ser. Ya no están, dije con la voz temblorosa, sabiendo que lo que veía ante mis ojos era solo una extensión del poder de la criatura. No son ellos. El instinto me empujaba a correr, pero el único camino de salida estaba bloqueado por esos seres. Y entonces, una verdad estremecedora me golpeó: tendríamos que luchar contra las personas con las que había trabajado, aquellos que una vez fueron mis amigos, mis compañeros. Sentí una punzada en el corazón, un dolor profundo al recordar las risas compartidas, las largas noches de investigación. Con un grito de pura desesperación, levanté el pico que aún llevaba conmigo y lo balanceé con todas mis fuerzas. El impacto fue brutal. Sentí el crujido cuando el pico golpeó una clavícula, pero la criatura no se detuvo. Apenas pareció sentirlo. Su brazo inerte se levantó de manera antinatural, como si una fuerza invisible lo controlara, y lo lanzó hacia mí con una violencia desmedida. En su rostro ya no había rastro de la persona que había conocido. Solo una máscara de carne inerte, manipulada por algo mucho más oscuro. Layla gritó, lanzándose sobre esta criatura con la barra de hierro. El golpe lo apartó de mí lo suficiente como para que pudiera levantarme, jadeando. Mi mente estaba en blanco. No sabía cómo luchar contra lo que alguna vez había sido humano, pero no tenía opción. Los demás arqueólogos que habían caído ahora formaban una horda imparable, sus cuerpos moviéndose de manera errática, pero con una única intención: destruirnos. El hijo de los abismos los estaba usando como marionetas, juguetes en su juego perverso. Los cuerpos de nuestros compañeros nos rodeaban, sus ojos vacíos fijos en nosotras mientras avanzaban lentamente, con una determinación implacable. De repente, Sahir, o lo que quedaba de él, apareció entre ellos. Su rostro estaba completamente desfigurado, cubierto por la misma sustancia negra que había devorado a los demás. Verlo así me rompió el corazón. Había sido mi amigo, mi aliado en esta pesadilla, y ahora solo era otra marioneta en las manos de la criatura. Su cuerpo se lanzó hacia mí con una fuerza brutal. Apenas pude esquivarlo, pero sentí el golpe de su brazo mientras me empujaba hacia la pared. El impacto me dejó sin aliento. Mi mente gritaba que me levantara, que siguiera luchando, pero mi cuerpo era incapaz de reaccionar. Layla luchaba desesperadamente contra otra de las figuras deformadas, pero sus fuerzas se estaban agotando. Las criaturas se acercaban cada vez más, como una marea oscura que nos engulliría tarde o temprano. Finalmente, me levanté, tambaleándome, y con un último esfuerzo. Grité los mecanismos de defensa, y salí corriendo hacia la esquina de la cámara donde un panel de piedra desgastada mostraba más jeroglíficos. Los egipcios crearon trampas. Si podemos activarlas, tal vez podamos detenerlos. Layla se acercó tambaleándose, su rostro lleno de incertidumbre, pero también de esperanza. ¿Sabes cómo hacerlo? Lo intentaré, respondí, sabiendo que no había espacio para errores. Mis dedos recorrieron los símbolos desgastados, buscando la secuencia correcta. Mi corazón latía con fuerza, cada segundo contado mientras los gruñidos de los poseídos se acercaban. Entonces lo vi, un conjunto de jeroglíficos que indicaban una palanca oculta en la pared. Los antiguos egipcios habían sido ingeniosos, diseñando trampas que solo aquellos con conocimientos profundos podrían activar. Corrí hacia el lugar indicado, apartando el polvo y la arena que cubrían la pared, y allí estaba, una pequeña palanca de piedra escondida en una ranura. Sin dudarlo, tiré con todas mis fuerzas. El suelo tembló. Las paredes comenzaron a moverse, el sonido de antiguos engranajes activándose retumbó por todo el templo. Sentí un rayo de esperanza cuando escuché el eco de rocas desmoronándose en la distancia. Las trampas se habían activado.
Las entradas del templo estaban sellándose, bloqueando los caminos de los poseídos. Pero, por desgracia, no todas las trampas eran meramente defensivas. Las paredes de la cámara empezaron a moverse también, acercándose lentamente. Layla y yo nos miramos, sabiendo que habíamos ganado tiempo, pero no mucho. Las trampas habían funcionado, pero ahora estábamos atrapadas con poco margen de movimiento. Podía escuchar los gritos y rugidos de los poseídos mientras intentaban avanzar, pero los antiguos mecanismos los ralentizaban, empujándolos y bloqueando las entradas. Las paredes seguían acercándose, y tenía que pensar rápido. «Tenemos que movernos», grité, señalando una pequeña abertura que quedaba en el fondo de la cámara. Si podíamos pasar antes de que las paredes se cerraran por completo, tendríamos una oportunidad. Corrimos, apenas logrando deslizar nuestros cuerpos por la estrecha abertura antes de que el espacio se cerrara completamente. Al otro lado, caímos sobre el suelo de piedra fría, jadeando por el esfuerzo. A nuestras espaldas, escuchamos el estruendo de las rocas sellándose detrás de nosotros. «Tenemos que llegar a la urna», murmuré, más para mí misma que para Layla. «Es la única manera de detenerlo. Y si no sellaba la urna, el mundo entero caería bajo su sombra». Sin embargo, ella no sabía lo que yo sabía. No podía entender lo que realmente estaba a punto de hacer. Vi una sombra acercándose lenta pero inevitablemente. Su cuerpo, deformado y grotesco, estaba completamente fusionado con la sustancia negra que lo había consumido. «Nadia», la criatura habló a través de este cuerpo. «Sabes que no tienes por qué luchar». Mi corazón se aceleró. Las palabras no eran una simple amenaza. Había algo más detrás de ellas, algo tentador. La criatura sabía cómo manipularme, cómo tocar las fibras más sensibles. «Ven conmigo», continuó la criatura, dando un paso hacia adelante. «No tienes que hacer esto. Somos parte de lo mismo. Juntos podríamos ser más de lo que jamás imaginaste». «Aléjate de ella», gritó Layla, levantando la barra de hierro. Sus ojos oscuros permanecieron fijos en mí, como si supiera que la decisión final dependía de lo que yo hiciera. «Sabes que el sacrificio no es necesario», susurró la criatura, su voz serpenteando dentro de mi mente, como si estuviera hablando directamente a mi subconsciente. «Podemos ser uno. Puedes tener el poder para rehacer este mundo, para salvarlo o destruirlo. Tú decides». La tentación era evidente. Podía sentir el peso de la decisión sobre mis hombros. Mi mente se debatía entre el deber y la desesperación. Si tomaba la oferta de la criatura, podría terminar con todo el sufrimiento, podría tener el control. Pero, ¿a qué precio? No, murmuré, casi sin darme cuenta. «No. No puedo». La criatura se detuvo, y su expresión cambió. De repente, el campamento se convirtió en un torbellino de caos. Las sombras comenzaron a moverse de manera frenética, como si el aire mismo estuviera vibrando con energía oscura. La criatura lanzó un grito desgarrador, y con un movimiento rápido, se lanzó hacia mí. Layla gritó, levantando su barra de hierro para bloquear el ataque, pero la fuerza de la criatura la derribó al suelo. Con un gruñido, me lanzó hacia atrás, haciéndome caer sobre la arena. Sentí el calor abrasador del fuego mientras todo se incendiaba a nuestro alrededor, consumido por el poder que emanaba de la criatura. Las llamas rugían, y las sombras bailaban a su alrededor. Todo a mi alrededor se desmoronaba, pero mis ojos estaban fijos en la figura de la criatura, avanzando hacia mí con los ojos llenos de odio. «Todo esto para nada», dijo la criatura, su voz una mezcla de burla y desprecio. «Vas a dar la vida, Nadia. ¿Por qué no hacerlo bajo tu propio poder?» Con un último grito de pura determinación, me levanté, ignorando el dolor en mi cuerpo. El sacrificio era necesario. No había otra opción. Corrí hacia la urna, sabiendo que el tiempo se agotaba. Las llamas ardían a mi alrededor, y las sombras parecían alargarse para atraparme, pero mi mente estaba clara ahora. El hijo de los abismos debía ser sellado, y yo era la única que podía hacerlo. Me detuve frente a la urna que estaba abierta, una boca de piedra que parecía respirar.
Sabía que tenía que hacerlo rápido. El ritual debía completarse antes de que la criatura me alcanzara. El aire frío de la cámara me envolvió, y por un momento, todo quedó en silencio. Sentí el peso del mundo sobre mis hombros. Sabía lo que tenía que hacer. Con una mano firme, levanté una daga ceremonial, afilada y antigua. Con un suspiro, la apreté contra la palma de mi mano. Sentí el filo frío cortar la piel, y el líquido vital brotó, caliente y espeso, cayendo sobre la piedra de la urna. Goteó lentamente sobre los jeroglíficos tallados alrededor de la urna, activando el antiguo poder sellado en las palabras. Las líneas del ritual comenzaron a brillar con una luz tenue y espectral, una señal de que estaba funcionando. Pero entonces, como un rugido desde el abismo, la criatura atacó. Desde las sombras, los poseídos surgieron en un ataque frenético, sus cuerpos retorcidos y deformados, moviéndose como bestias inhumanas. Mi corazón dio un vuelco al verlos venir, pero no tenía opción, tenía que defender el círculo a toda costa. Si interrumpían el ritual, todo estaría perdido. «Manténlos alejados», grité, levantando el brazo herido y trazando el círculo de protección. Sabía que la criatura quería interrumpirlo, que intentaría romper el sello antes de que pudiera completarse. Layla, jadeando y agotada, levantó la barra de hierro que aún llevaba consigo, sus manos temblorosas. «Haré lo que pueda», gritó, aunque las lágrimas corrían por su rostro. Sabía que era una lucha imposible. Los poseídos eran demasiados, y nosotros ya no podíamos más. El ataque fue brutal. Uno de los poseídos se lanzó hacia el círculo con una fuerza descomunal. Ella reaccionó de inmediato, golpeándolo con todas sus fuerzas en la cabeza con la barra. El impacto sonó en el aire, y la criatura cayó al suelo, pero no se detuvo, se retorció en el suelo, arrastrándose hacia nosotras, impulsado solo por la voluntad del Hijo de los Abismos. «No te acerques», grité, volviendo a concentrarme en el ritual. Con cada gota que caía sobre los jeroglíficos, sentía el poder antiguo despertar, una energía arcaica que luchaba por restaurar el equilibrio. Pero la criatura lo sabía, y no me daría el tiempo suficiente para terminar. Karim, o lo que quedaba de él, apareció entre las sombras, su cuerpo deformado y fusionado con la sustancia negra que había corrompido su ser. Su rostro, una grotesca máscara de lo que alguna vez fue humano, se retorcía en una mueca de odio. Los ojos negros y vacíos, llenos de una inteligencia maligna, me miraban fijamente. «¿Crees que puedes detenerme?», la voz de la criatura sonó, profunda y retorcida. «¿Crees que tu sacrificio cambiará algo? No puedes ganar. Ya es demasiado tarde». Sentí el aire moverse cuando su cuerpo se abalanzó sobre mí, pero en el último segundo, levanté la daga y la clavé en el suelo frente a mí, terminando la primera parte del ritual. La tierra bajo mis pies tembló, y una barrera invisible se levantó entre el círculo y los poseídos. La criatura gruñó de rabia cuando su avance se detuvo abruptamente. Podía sentir su furia, su desesperación por detenerme antes de que completara el ritual. La barrera no duraría mucho, y los poseídos seguían intentando romperla, golpeando con una fuerza sobrenatural. «Rápido», gritó Layla, mientras luchaba por mantenerse en pie, defendiéndose desesperadamente contra otros dos poseídos que se acercaban al círculo. Mi mano herida temblaba mientras trazaba los últimos símbolos del ritual en el suelo. Cada movimiento era una batalla contra el cansancio, el miedo, y el dolor físico que se apoderaba de mí. Pero tenía que seguir. Sabía que el líquido vital de mi linaje era lo único que podía sellar de nuevo al Hijo de los Abismos en la urna. La criatura no me daba tregua. Karim, o lo que quedaba de él, seguía acechando en los bordes del círculo, su cuerpo retorciéndose en una furia impotente. «No lo hagas», rugió, su voz una mezcla de amenaza y súplica. «Puedes tener poder. Podemos reinar juntos. No tienes que sacrificarte por ellos». Las palabras perforaron mi mente como agujas, pero no me detuve. Sabía que era una mentira, un truco para hacerme dudar, para apartarme de lo que debía hacer. No importaba el poder que ofreciera, no podía permitir que esa cosa siguiera existiendo. Con un último grito, clavé la daga en el centro del círculo, justo frente a la urna.
Sentí un dolor agudo atravesar mi brazo, pero ignoré el sufrimiento. Sabía que era la señal. El círculo comenzó a brillar con una luz cegadora, los jeroglíficos tallados en el suelo y las paredes iluminándose con un poder antiguo. La criatura soltó un alarido desgarrador, el sonido de un ser enfrentándose a su fin inminente. «No. No puedes detenerme», gritó el hijo de los abismos. Sabía que el ritual estaba funcionando, lo sentía en cada latido irregular de mi corazón, en la vibración de la tierra bajo mis pies, pero la criatura aún no había sido vencida. Todavía no. La urna estaba en el centro del círculo, irradiando una luz que apenas lograba contener la oscuridad que intentaba escapar de ella. Las palabras del ritual habían comenzado a sellar el poder antiguo, pero no había terminado, y el hijo de los abismos lo sabía. Sus ojos negros y vacíos me miraban con un odio tan profundo que parecía consumir el mismo aire entre nosotros. «¿Crees que puedes ganarme, Nadia?», gruñó la criatura, su voz sonando en la cámara como un eco distorsionado. «Has hecho bien en intentar detenerme, pero no puedes contener lo que no comprendes. No puedes sellar el caos». Sabía que el ritual estaba funcionando, pero la criatura era astuta. Había estado atrapada antes, sabía cómo resistir, cómo jugar con la mente para romper la voluntad. Y ahora, mientras la luz del ritual luchaba por mantenerla contenida, intentaba hacer lo mismo conmigo. «Si me atrapas, si realmente sellas esta urna, también sellarás tu destino. Nunca escaparás de lo que has desatado. Yo soy eterno, Nadia, y tú solo eres una chispa en la oscuridad». Sus palabras eran un veneno que se filtraba en mi mente, pero no podía ceder. Sentía la presión invisible del caos retorciéndose a mi alrededor, intentando debilitarme, corromper mi determinación. Pero no había otra opción. El sacrificio era necesario. No podía permitir que esta cosa, esta entidad alienígena que no pertenecía a nuestro mundo, escapara de nuevo. El suelo bajo mis pies tembló violentamente, como si el templo mismo estuviera sufriendo bajo la presión de contener algo tan inmenso. La cámara empezaba a derrumbarse. Las paredes se agrietaban, y los jeroglíficos que habían contado la historia de la criatura durante milenios ahora se desmoronaban en pedazos de piedra. Con un último grito, levanté la daga y me acerqué a la urna. «No puedes hacer esto», rugió la criatura, sus ojos negros fijos en los míos, como si pudiera traspasar mi mente y desgarrarla desde dentro. «Si me encierras aquí, te arrastraré conmigo. Seremos uno, Nadia. Siempre lo hemos sido». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La criatura estaba jugando su última carta, intentando desatar mis miedos más profundos. Y lo peor era que tenía razón. El ritual estaba diseñado para usar mi linaje como el sello final, pero eso significaba que, de alguna manera, una parte de mí siempre estaría conectada a la oscuridad que intentaba encerrar. ¿Podría realmente sobrevivir a eso? Con un grito de pura determinación, clavé la daga en el centro del círculo de jeroglíficos, completando el sello. La tierra bajo mis pies se abrió, y una luz cegadora emergió de la urna. La criatura, ahora atrapada por completo dentro del círculo, soltó un alarido desgarrador, un sonido que reverberó en mi alma. El ritual estaba sellando al hijo de los abismos, pero la entidad no se iría en silencio. Las garras invisibles de la criatura se extendieron hacia mí, intentando arrastrarme con ella. Sentí como su presencia se apoderaba de mi mente, como si quisiera llevarme al abismo junto con ella. «No, no lo permitiré», grité, luchando contra la oscuridad que me envolvía, pero sentía como si algo dentro de mí se estuviera rompiendo. «No puedes vencerme, Nadia», susurró la criatura, aunque su voz ahora era más débil, más desesperada. «Siempre estaré contigo. Siempre». Con mis últimas fuerzas, empujé la daga más profundamente en el suelo del círculo, haciendo que la luz del ritual se intensificara. Las sombras alrededor de la criatura comenzaron a desintegrarse, su cuerpo deformado siendo arrastrado lentamente hacia la urna. La criatura soltó un grito final, un sonido de pura furia. «No», rugió, mientras su cuerpo era absorbido por completo. La urna se cerró con un estruendo ensordecedor, y en ese instante, sentí como la fuerza que tiraba de mí desaparecía. El hijo de los abismos había sido sellado,
pero el precio había sido demasiado alto. La cámara comenzó a derrumbarse a mi alrededor. Las paredes se desmoronaban, y el suelo bajo mis pies se hundía mientras las antiguas estructuras que habían contenido a la criatura durante milenios caían. Con lo poco que me quedaba de fuerzas, busqué a Layla, lo que vi me dejó sin aliento. Ella había caído mientras me defendía para completar el ritual. Me acerqué a su cuerpo, por si aún seguía con vida. Pero ya no podía hacer nada por ella. Las rocas golpeaban el suelo a centímetros de mí, y el polvo llenaba el aire, sofocando mis gritos de dolor mientras luchaba por mantenerme en pie. Me lancé hacia la salida, corriendo entre los escombros que caían a mi alrededor. Cada paso era una lucha contra el agotamiento. Las ruinas se estaban destruyendo por completo, el peso de los milenios cayendo sobre sí mismo mientras el templo se convertía en polvo. Sentía que mis pulmones ardían, que mis piernas no podrían aguantar más, pero la adrenalina me empujaba. Finalmente, vi la luz del desierto en la distancia. Con un último esfuerzo, salté a través de la abertura antes de que todo se viniera abajo detrás de mí. Caí sobre la arena caliente, jadeando, mi cuerpo cubierto de polvo y heridas, pero estaba viva. El hijo de los abismos estaba atrapado. La urna estaba sellada. Pero mientras miraba las ruinas humeantes, supe que algo de esa oscuridad aún vivía en mí, una conexión que nunca podría romper. Regresar a la civilización, después de todo lo que había ocurrido en el desierto, fue como despertarse en un sueño distorsionado. Cada sonido, cada rostro, cada objeto cotidiano parecía fuera de lugar, irreal. El hijo de los abismos estaba sellado, pero algo dentro de mí me decía que no había terminado. La oscuridad que habíamos desatado seguía viva, acechando en las sombras de mi mente, esperando su momento para regresar. El campamento en el Valle de los Reyes había sido completamente destruido. Las ruinas del templo que alguna vez albergó a la criatura se habían derrumbado en el vacío del desierto, enterrando con él cualquier rastro físico de lo que había vivido. Pero no podía dejar de pensar que, bajo esas toneladas de piedra y arena, la oscuridad seguía respirando. Al llegar a El Cairo, apenas consciente de mi propio estado, fui recibida por una avalancha de preguntas y miradas incrédulas. Yo era la única que había salido de aquel infierno con vida, y aunque mi cuerpo estaba intacto, mi mente estaba en ruinas. Las primeras entrevistas con las autoridades egipcias fueron frías, distantes. La verdad, tal como la conocía, era demasiado increíble para que la aceptaran. Había intentado contarles lo que sucedió, las criaturas, la sustancia negra, la entidad cósmica que habíamos desatado. Pero cada palabra que salía de mi boca sonaba como una ficción exagerada. Los oficiales me miraban con escepticismo, intercambiando miradas rápidas, como si estuvieran decidiendo si necesitaba ayuda médica o si era simplemente una mujer rota por el trauma. Sin embargo, algo cambió. Un día, mientras estaba sentada en una habitación aséptica de un hospital militar, con el sonido constante de máquinas zumbando a mi alrededor, ellos llegaron. No vestían uniformes oficiales del gobierno egipcio, pero había algo en su postura y en la frialdad de sus movimientos que me decía que no eran simples agentes. Hablaban con acento extranjero. Sabían lo que había sucedido. El hombre que lideraba el grupo se sentó frente a mí, mientras los demás permanecían de pie. Su rostro era inexpresivo, pero su tono dejaba claro que esto no era un interrogatorio rutinario. Nadia el-Masri, comenzó, pronunciando mi nombre lentamente. Hay fuerzas en este mundo que no deberían ser molestadas, y, desafortunadamente, te encontraste con una de ellas. Me quedé en silencio, sin saber qué responder. Mis manos temblaban ligeramente en mi regazo, la herida de mi sacrificio aún fresca. Lo que viste, lo que sea que pienses que ocurrió, nunca debe salir a la luz. Sus palabras me hicieron sentir como si el suelo bajo mis pies volviera a temblar, como en el templo. ¿Qué quieren decir con eso?, pregunté, mi voz apenas era audible. Lo que ocurrió en el Valle de los Reyes quedará enterrado junto con todos los que estuvieron allí. Destruiremos todos los registros, continuó. No quedará nada del campamento, ni de los informes, ni de la urna. La historia que contarás será la que nosotros elijamos que cuentes. Un deslizamiento de tierra.
Un accidente trágico. Eso es todo. Pero la criatura, el hijo de los abismos, balbuceé. Está sellado, pero si alguien encuentra la urna, sí. No lo encontrarán, interrumpió el hombre con frialdad. Nos aseguraremos de ello. Pero tú, harás lo que te pedimos. Olvidarás lo que viste, y si intentas contar esta historia a alguien, si alguna vez intentas buscar respuestas. Se inclinó aún más cerca, su voz un susurro amenazante. Desaparecerás como los demás. El miedo se apoderó de mí. No solo estaba siendo silenciada, estaba siendo borrada. Sabía lo que estos hombres podían hacer. Había escuchado historias de otros arqueólogos, investigadores que habían llegado demasiado lejos, que habían visto cosas que no debían ver. Ahora, me convertía en una de esas historias. A los pocos días, todo rastro de mi expedición desapareció. Las ruinas fueron selladas bajo toneladas de escombros, cubiertas por el velo impenetrable del gobierno. Los informes oficiales hablaban de un desastre natural, un derrumbe trágico que acabó con la vida de varios arqueólogos. Mi nombre apenas fue mencionado, y cuando lo fue como una nota al pie, una superviviente traumatizada, incapaz de recordar los eventos con claridad. Me dieron una nueva historia, una verdad que en mi vida no tenía cabida. En las semanas que siguieron, intenté aferrarme a la realidad. Pero cada vez que intentaba hablar de lo que realmente sucedió, sentía la mirada de esos hombres a mi alrededor. Siempre observando. Sabía que si decía una palabra de más, si intentaba desenterrar lo que habían ocultado, desaparecería. Pasé noches en vela, reviviendo los momentos más oscuros de la excavación. El rostro de Karim, deformado por la criatura, me perseguía. Las sombras en mi habitación parecían moverse, susurrando, recordándome que el hijo de los abismos seguía sellado, pero no destruido. A veces, me despertaba en medio de la noche, convencida de que la criatura aún estaba conectada a mí, susurrando desde los rincones oscuros de mi mente. El legado que había sellado no era solo una amenaza antigua. Y algún día, quizás no en mi vida, pero algún día, alguien más encontraría esa urna. Y la oscuridad regresaría. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.